Saludos miembros Elite, ya tenemos aquí el fascículo número 38 de las entregas del Volkswagen Sedán. El precio se sigue manteniendo en 309,90 310 pesos mexicanos. Y antes de empezar este video, recuerden que nuestro patrocinador Iron Pax Toy Store, esta tienda en Facebook, pueden estar consiguiendo todos estos fascículos y más colecciones que están ahorita en circulación dentro de la República Mexicana. También recuerden que tienen distintas formas de pago y hace envíos a toda la República Mexicana y a diversos países del mundo entero. Entonces recuerda que tu mejor opción para estar teniendo fascículos atrasados o estar adquiriendo los nuevos lanzamientos de coleccionables, Iron Pax Toy Store es tu mejor opción. Les dejo en la parte de abajo el link de la página de internet en Facebook. Entonces recuerda que si a ti te hace falta algún número en especial o quieres iniciar alguna de estas colecciones, lo que yo te recomiendo es Iron Pax Toy Store, esta tienda en Facebook de coleccionables y figuras de acción. Y no te olvides de darle like a la tienda de Iron Pax Toy Store. Y antes de empezar con este fascículo, vamos a nuestra sección de fotografías e iniciamos con José Manuel Sánchez de la Ciudad de México. Nos está enseñando cómo va hasta el fascículo número 32. Nos está enseñando cómo está quedando hasta ese fascículo. Y luego Eddie desde Tijuana nos está presumiendo este Volkswagen Sedán escala 1.24 que tiene muy buenos acabados, es una muy buena escala y también tiene una muy buena calidad. De verdad que está increíble este Volkswagen de 1952. Y desde Argentina, Luigi nos está enseñando que ellos apenas van en la 6ª entrega. Ya hasta vemos por ahí que tiene una colección de cervezas y también hay una cerveza mexicana. Entonces recuerden todos ustedes, si quieren estar participando en esta sección de fotografías, manda tu fotografía con tus datos completos al grupo de WhatsApp, que está el link en la parte de abajo de la descripción para que salgas en los estrenos de los videos del Volkswagen Sedán. Y bueno, aquí ya tenemos el fascículo impreso de las piezas las vamos a ver al último y nos enfocamos rápidamente en este fascículo impreso. En la primera página, como siempre y en todos estos coleccionables, tenemos las distintas distribuidoras a nivel internacional y a partir de la página número 3 tenemos el paso a paso de ese fascículo 38. Vamos a estar instalando las mangueras de freno. Continuamos con este armado en las páginas 4 y 5. Y a partir de la página número 6 continuamos con este sedán de exportación a los Estados Unidos en la sección de modelos. Algunas fotografías de detalles internos y también el detalle del stop o luz de freno. Continuamos con esta gran sección en las páginas 8 y 9. Esto nos puede estar ayudando también para un futuro, para estar colocando más color en algunas partes del motor. De hecho, es exactamente el mismo motor que nosotros estamos armando. Esto nos va a estar ayudando perfectamente para el siguiente tutorial del Volkswagen. Por último, cerramos en la página número 10 con la ficha técnica del sedán de exportación para los Estados Unidos de 1957. Última página, tenemos esta postal de distintos Volkswagen de diferentes versiones y en la contraportada tenemos la ilustración de nuestro coleccionable. Regresamos rápidamente a la página número 3 y vamos a estar colocando en la parte de abajo estas piezas que nos viene en este fascículo. Vamos a estar identificando perfectamente cada uno de los cables porque ya tenemos varios tamaños y esto nos va a ayudar para una mejor colocación y ensamblaje. Y pues bueno, aquí tratando de poner las piezas conforme viene a la fotografía, me estoy dando cuenta que hay algunos cables que no están cortados exactamente a las medidas, son lo más parecido. Entonces debemos de tener un par largo, un par mediano y 3 cables con distintas medidas, grande, mediano y pequeño. Para estos pasos vamos a estar trabajando en la parte frontal de nuestro Volkswagen. Aquí vamos a estar colocando en la parte frontal la pieza 38D, que es la guía de la manguera de freno. Es la única pieza de plástico en color negro que nos viene en este fascículo. Aquí lo vamos a estar colocando con el brazo hacia el exterior. Tiene una forma de entrada única
tiene un pivote en medio círculo. Aquí lo mejor es vamos a darle la vuelta a nuestra pieza. En este recorrido vamos a estar colocando un tornillo AP. Aquí podemos dejar caer primero el tornillo, luego la pieza la podemos estar embonando desde la parte trasera. Va a saltar un poco el tornillo y con un desarmador .0 vamos a estar haciendo la técnica de 2 giros en sentido contrario a las manecillas del reloj, y después vamos a estar apretando hasta el fondo. Aquí podemos estar apretando de una forma lateral para estar viendo que entre perfectamente. Nos tenemos que fijar que la pieza quede perfectamente bien embonada, que no tenga separación entre la base y este recorrido. También otra de las cosas, y con mucha precaución, siempre vamos a estar manipulando de en medio. Vamos a estar cuidando todas estas partes del motor porque vamos a estar girando esta pieza, entonces podemos estar dañando, rompiendo alguna de las partes del motor. Para la colocación de las mangueras es necesario tener una regla, o yo les recomiendo una regla de Rey. Primero necesitamos una manguera 38C, que es la de 110 milímetros. Entonces aquí vamos a mover a 110 milímetros, y la medida de 110 milímetros, la que vamos a estar utilizando, es la mediana. Recuerden que tenemos 3 medidas simples de manguera y llegamos a tener 2 pares. Entonces la mediana vamos a agarrar y la vamos a estar colocando en la pieza 38A, que es el cilindro maestro del freno. Aquí hay que tener bastante cuidado con estas piezas, ya que pueden llegar a estar dobladas y se pueden estar rompiendo. De hecho, en mi caso viene bastante flojo. Este pivote se va a romper, ya se va a romper completamente. Está muy frágil y estos dos están doblados hacia abajo, entonces hay que tener bastante cuidado. Aquí vamos a estar colocando este cable en la parte superior del freno. Si se llega a romper en este video alguno de estos pivotes, que parece ser que sí se va a romper porque ya le falta muy poco, no se preocupen, voy a sacar un próximo video tutorial para estar arreglando todos estos problemas. No los vayan a estar pegando, va a ser una solución muchísimo mejor. Entonces vamos a dejar este tubo 38C, que es el de 110 milímetros, de esta forma. Es una pieza bastante delicada, es una pieza de plástico. Luego vamos a necesitar la pieza 38B, que es una manguera de 70 milímetros. Ahí tenemos nuestra medida de 70 milímetros. Y la de 70 milímetros es la manguera más pequeña y la vamos a estar colocando en la parte lateral de esta bomba. Lo vamos a colocar de esta forma. Y después vamos a estar necesitando la manguera de 290 milímetros. Es la más larga. De hecho, inclusive también en mi caso la manguera viene bastante maltratada. Hay unas partes que vienen completamente aplastadas, no es cilíndrico. No se preocupen, recuerden que en el próximo tutorial vamos a estar haciendo la reparación de todas estas piezas. Por el movimiento pues se acabó de romper el pivote de arriba, es normal. Y pues bueno, continuamos con este ensamblaje. La manguera más larga va en el pivote trasero. Este cilindro maestro de frenos, pues bueno, ha sido un dolor de cabeza porque pues es una pieza completamente de plástico, toda doblada. Antes de instalar este cilindro maestro de frenos en la parte frontal, lo que vamos a hacer es que con el cable más largo, que es el de 290 milímetros, vamos a pasarlo por la canaleta que tenemos en la parte de la suspensión. Lo vamos a colocar, jalamos, ya podemos estar colocando este cilindro maestro con mucho cuidado y precaución para no estar rompiendo más los pivotes. Y recuerden que voy a estar haciendo un video tutorial bastante sencillo y fácil para estar reparando estas piezas. Entonces ahí lo colocamos. Este cable lo vamos a estar conectando a la parte del freno tambor delantero izquierdo. Únicamente va también en este pequeño pivote. El que se me rompió, si a ustedes no se les rompió, lo van a pasar por la guía derecha. Jalamos y conectamos igual con el pivote
del freno tambor. Se fijan también el pivote de aquí de mi freno pues está doblado, son piezas bastante delicadas y debería de estar conectado a la parte de adelante de este pivote, pero pues vino completamente dañado. Aquí vamos a jalar completamente el cable, vamos a introducirlo en el pequeño orificio que también viene en la parte trasera, jalamos el cable completamente. Yo no le voy a poner los stickers que vienen, esas cintas negras adhesivas para que quede empotrado, no lo voy a colocar porque también voy a estar cambiando estos cables que no tienen buena calidad. Jalamos y vamos a introducir este cable con mucho cuidado a este otro pivote. No lo voy a empujar hasta el fondo. Si se fijan, yo le quité el cable que atraviesa el motor. ¿Esto por qué? Porque ya viene el próximo tutorial para la mejora del motor, entonces espérenlo también. Se fijan, también quité algunas partes. Si no van a estar haciendo las modificaciones que yo les voy a estar haciendo, pues ya pueden estar colocando este cable de freno lo más pegado a el punto medio del chasis. Después vamos a estar colocando el par de cables de 95 milímetros, son los que salen desde la parte céntrica del chasis y van a estar colocados en la parte frontal del disco de tambor. Utilizamos las pinzas que nos vino en los fascículos pasados. Únicamente vamos a ensamblar con cuidado este cable sin romper también el pivote, y este cable va hacia la parte frontal del disco de tambor. Repetimos el procedimiento en el lado derecho. Con cuidado introducimos, lo colocamos, pasamos por abajo y embonamos en el disco ahora derecho en la parte frontal. Y por último vamos a estar utilizando el cable 60 milímetros. Este va conectado del pivote lateral, pasamos por la parte de atrás y va colocado en la parte superior del disco de freno de tambor. Lo mismo hacemos. Recuerden que yo le quité el transversal porque le voy a quitar el motor para hacerle algunas modificaciones, pero aquí únicamente podemos estar colocando en la parte superior del freno de tambor, y este cable iría colocado hacia esta parte. Por último, volteamos nuestra pieza y vamos a estar colocando un tornillo CP en este recorrido de tornillo para estar acoplando el cilindro maestro de frenado. No lo apretamos mucho porque en mi caso recuerden que se me rompió la pieza. Esto es bastante común en estas piezas de plástico, pero no se desesperen, no se preocupen, ya que la reparación que vamos a hacer con todas estas piezas de pivotes, vamos a repararlo de tal forma que quede perfectamente bien. Si no tienes alguna pieza dañada en alguna de las partes de los pivotes, pues bueno, ya puedes estar acoplando perfectamente estos cables. Si le quieres dar una mejor vista a todo este cableado, pues espera el próximo tutorial. En mi caso me va a estar sobrando estos stickers, estas cintas adhesivas, las voy a estar guardando para un futuro, y nos sobra un tornillo AP y CP. Y pues bueno amigos, con esta imagen del fascículo número 38 del Volkswagen Sedán, que hay algunas piezas ya delicadas, que ya vienen algo rotas, que es normal. Podemos estar haciendo algunas modificaciones o reparación para que se embone perfectamente. Llegamos al final del video. Si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, escríbemelo en la parte de abajo de los comentarios. Suscríbete al canal. También te invito a que ingreses a nuestro grupo de WhatsApp por si quieres tener alguna asesoría o estar platicando sobre algunos problemas que tengas dentro de este coleccionable. También te invito a que participes en nuestra dinámica de fotografías de los fascículos para que nos estés enseñando el paso a paso de tu modelo y cómo está quedando. Suscríbete al canal si no lo has hecho y comparte el video. Yo como siempre les mando un fuerte abrazo, un gran saludo, pero sobre todo recuerden que nos vemos la próxima.